Yo quiero pedirle excusa a nuestros oyentes y a nuestros compañeros porque hoy yo no pude escaparme a la presión de un recuerdo. En 1965, en el 64, en diciembre del 64, yo regresé al país del que había salido en septiembre del 63 antes del golpe de Estado y había sido escogido como responsable de prensa y propaganda del 14 de junio en su única convención que se celebró con delegados de todo el país. Por diferencias a fondo con Manolo Tavares, yo preferí irme para no denunciar ni hacer oposición, pero tumbaron al gobierno estando yo en México y decidimos, aunque yo iba para la Unión Soviética, que yo iba a suspender mi continuidad para ir a Cuba, que me entrenaran militarmente, porque aquel golpe de Estado iba a desembocar efectivamente en una resistencia militar. Y yo estuve en Cuba 14 meses en el ejército y regresé clandestinamente en 1964 en diciembre. Y cuando regresé estaba el 14 de junio con el deterioro de haber muerto Manolo, su dirección entera, y clandestino, y me pusieron, a pesar de las divergencias que me habían separado, a tono con lo que yo había sido escogido, que era prensa y propaganda, en diciembre. Y cuando yo comencé a trabajar me llevaron una joven de Puerto Rico que había llegado después de graduarse de sociología en la Universidad de San Juan. Me dice, se llamaba Magali Pineda, para que trabajara con prensa y propaganda porque creían que era en el lugar que más adecuadamente podía ella entenderse. Diciembre. Y el 14 de febrero de 1965, a 2 meses y medio de encontrarnos nosotros, yo la invité ese día a un restaurante del Conde y ese día nos hicimos novios. 1965, 14 de febrero. La guerra explotó en abril, a 2 meses y medio, y Magali fue conmigo y me acompañó en la guerra. Estuvo todo el tiempo a mi lado y combatiendo y formándose y yendo a la escuela donde estaban entrenando y preparando a las mujeres en una actividad enorme. Y entonces, en medio de la guerra, ella y yo nos casamos en julio de 1965. Termina la guerra y Magali me lleva ella para su casa, la casa de su mamá y de sus hermanas, que quedaba en la misma zona de Ciudad Nueva dedicada a la guerra. Muy bien esos primeros meses, pero se da un fenómeno, me acompaña a la guerra. Después de la guerra lo que viene es una persecución y una gran hostilidad, y ella sigue consecuente en el vínculo conmigo. Y yo voy a la cárcel en una ocasión y ella me acompañó en la cárcel. Me metieron 6 meses, dije, porque yo no tenía cédula. Y después entonces volvieron y me tomaron y me metieron 5 años de prisión. Y Magali iba toda la semana a verme a La Victoria, 2 veces, el día de la visita y el domingo. Fue la responsable en mi ausencia de los 2 hijos que teníamos nosotros, que era Cira y Fafico. Y junto con eso, retorno otra vez 5 años después a la militancia política y yo no podía trabajar. Y en todo ese tiempo Magali fue la productora y la que mantenía a sus hijos y a mí mismo. Y ese problema de intimidad entre nosotros, que hizo una relación tan grande, que ella dedicada plenamente a mantener la familia, a protegerme, siempre tuvo espacio para saciar sus propias iniciativas en la lucha por las mujeres. Creó una escuela nueva para tratar de desarrollar desde joven el respeto entre varones y hembras, enseñado desde la infancia. Y además de crear escuela nueva, creó después el CIPA, un comité internacional dedicado a la protección y lucha de las mujeres, y dedicada como un problema central a esa área de implantar en el país la demanda de que las mujeres tenían que ser objeto de un tratamiento igual en todas las instancias. Desarrolló una relación
multinacional. Y por casa pasaron mujeres de 87 países del mundo y ella estuvo plenamente dedicada aquí, en China, en América del Sur, en África, en todas partes y en Europa, a impulsar su causa. Y fue la que en un encuentro de Colombia, de todas las mujeres de América, convocada por el gobierno de allá, se presentó el fenómeno de que ella propuso que el día 25 de noviembre fuera dedicado a la lucha mundial de las mujeres. Con todas estas cosas, un día como hoy, excúsenme, yo no podía separarme del recuerdo de mi respeto y de mi reconocimiento a una mujer que tuvo siempre tiempo para acompañarme y desarrollar sus propias ideas de liberación de la mujer.